¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar leyendo el libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 7, habíamos leído antes el capítulo 6, habíamos visto que la llave para desentrañar los misterios de la palabra de Dios y de la historia de la salvación era Jesús. Jesús es la llave que permite abrir y develar los misterios. Por eso el que puede abrir los sellos del libro es el Cordero degollado. ¿Quién es el Cordero degollado? Jesús. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. ¿No? Son todas formas en que Jesús es presentado a través de sus roles en la historia de la salvación, los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Para entender el Apocalipsis es fundamental comprender que Jesús, el Verbo, la palabra de Dios, encarna roles en la historia de la salvación. Es el pueblo hebreo, el descendiente de Adán, el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, el hijo de hombre, ¿no? Él dice, el hijo de hombre ha venido. El hijo de hombre es el hijo de Adán, el descendiente de Adán. Entonces ese es uno de los roles de Jesús. Otro rol, el de hombre, humanidad, ¿no? Él encarna como humano para ser parte de la humanidad y luego llevar a la humanidad a la divinidad. Cuando Él asciende al cielo, arrastra toda la humanidad con Él en su muerte y resurrección y lo lleva junto al Padre. Él, como humano, lleva a la humanidad. Él era el Verbo, la palabra de Dios que encarne y arrastra a la humanidad hacia Dios. Luego es el buey, ¿no? En el tetramorfo, en los 4 seres vivientes del Apocalipsis, en los 4 seres vivientes de Ezequiel. Otro rol de la divinidad, el de ser el animal al sacrificio. El buey, luego el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Por eso el Cordero está ahí abriendo los sellos y el león de la tribu de Judá abre los sellos. Al abrir los sellos salen estas 4 figuras representadas en jinetes que son las fuerzas arrolladoras que movilizan la humanidad. El vencedor, Jesús con el Evangelio. Vencedor para seguir venciendo, ya está. Venció, listo. Y atrás salen los vencidos, los que perdieron. No son jinetes que asusten, los tenemos todo el día entre nosotros. La muerte segunda, la economía opresiva, lo que llamamos el hipercapitalismo, y la violencia, las guerras, los sacrificios humanos, los sacrificios animales, toda esa violencia inútil, las guerras inútiles, la sangre derramada inútilmente. Entonces vemos como todo eso es vencido por el cristianismo. El cristianismo avanza y vence todas esas locuras y barbaridades de la humanidad, ¿no? La muerte segunda, fundamental, la salvación abre una puerta en el cielo para la salvación y es vencida la muerte segunda. La muerte primera no tiene importancia, la del cuerpo es nada. Lo importante es evitar la muerte del alma. Esa es la muerte vencida, la muerte segunda. La economía opresiva, todo caro, opresivo, los trabajadores trabajan y no pueden apenas vivir, ¿no? Eso es vencido. ¿Por qué? Porque el cristianismo trae el reparto del ingreso, el reparto de la riqueza del mundo, ¿no? Por eso está la doctrina social de la iglesia, que es eso, justamente. Vencer al jinete negro de que todo es carísimo, ¿no? Todo es carísimo. No se puede vivir de caro que es todo. ¿Por qué? Por la opresión de lo que hoy llamamos hipercapitalismo, que ya existía en la antigüedad y va a existir quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Y luego, obviamente, la guerra del jinete rojo. Entonces, ahora ya veíamos que empezaba a verse la destrucción del planeta, porque esto estamos viendo ya en los finales del tiempo del sistema solar. Ya en Génesis 1, en los 7 días de la creación, nos habían mostrado cómo el observador, narrador del Génesis 1 había podido ver, observar
la generación del sistema solar. Parece muy raro lo que estoy diciendo, pero cuando uno analiza el relato de los 7 días, poniendo a la par el relato científico, astronómico, se puede comparar en cuanto a que el narrador del primer relato del Génesis de los 7 días es una persona parada sobre la tierra en el desierto del Sinaí. Si uno para a esa persona en ese lugar preciso, ahí donde Moisés recibió las tablas de la ley, lo parás al tipo ahí, y ahí lo dejás mirar lo que debería ver, lo que según la ciencia dice, el relato del Génesis de los 7 días es perfecto. A mí cuando he investigado este tema y lo he analizado profundamente y me he puesto a la par el relato científico, astronómico, de los 6.000 millones de años que duró la evolución del sistema solar y lo comparo con la Biblia, me llamó muchísimo la atención que solo puede realizarse la comparación si el observador, narrador, agiógrafo, escritor sagrado del relato de los 7 días está parado en el Sinaí. Lo sacás de ahí y lo parás en otro lado y se terminó la comparación. Ya no cierra por ningún lado, ya no hay forma que combine. Maravilloso. Es impresionante cómo solo funciona si el narrador está parado en el Sinaí. Ustedes me dirán, pero a nivel astronómico, ¿qué importancia tiene donde el tipo está parado? Sí, es muy importante. Porque hay un montón de puntitos en el Génesis 1 que solo pudieron haber sido vistos por el observador, narrador de la evolución planetaria si el tipo estaba parado ahí. Por ejemplo, cuando él se asusta de los monstruos marinos. Fíjense, recuerden el relato de los 7 días, que hay momentos en que él dice y Dios hizo las aves del cielo y los peces y los que serpean en el mar y los monstruos marinos. Es lo único a lo cual esta persona llama monstruo marino. No le llama la atención las plantas, no le llama la atención los animales terrestres, las personas, nada le llama la atención, nada, excepto este animal feísimo en el Génesis 1 cuando ve los monstruos marinos. ¿Qué es lo que esta persona vio? Que tanto le asustó. Era una persona que conocía los cocodrilos, los hipopótamos, las jirafas, los camellos, todos bichos de África y de ahí de Egipto y qué sé yo, sabía que existían, no era un bicho raro. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué fue lo que apareció delante de él que le llamó la atención? Bueno, es muy interesante que a 1000 kilómetros de ahí, muy cerquita del Sinaí, se encuentra un museo al aire libre en Egipto que se llama Wadi al-Hitan o Valle de las Ballenas. Búsquenlo, Wadi al-Hitan o Valle de las Ballenas. Ahí hay un museo al aire libre de un eslabón entre el bicho que caminaba y la ballena actual. Se llama Ambulocetus, un bicho muy feo, lleno de dientes, una mezcla de dinosaurio y ballena. Obviamente, para alguien que no lo conocía y que no tenía ni idea de paleontología, se pegó un susto tremendo cuando vio pasar un Ambulocetus delante de él. Solo hay Ambulocetus ahí, en ese lugar. Y en ese momento de la narración, porque hubo monstruos feos en otros lugares del mundo en otros momentos, pero ahí fue un momento en que el borde de Arabia, en el momento de la deriva continental, de acomodarse las placas tectónicas, este hombre en el Sinaí se va moviendo arriba de la placa de Arabia para chocar contra Europa, y en ese momento de la historia del planeta, la playa se sumerge porque las glaciaciones habían elevado el agua muchísimo. Entonces el que viene paradito sobre el Sinaí de repente se ve sumergido en la visión que Dios le da. Él no se mojó,
pero lo que está viendo es eso. Y entonces ve las aves, que no son las aves que nosotros conocemos hoy, sino son dinosaurios voladores, ve el Ambulocetus y se pega el susto de su vida, y después ve peces y otros bichos que estaban en el mar que no lo asustaron y los reconoció como bichos conocidos o por lo menos parecidos a lo que él conocía. Es muy interesante, la verdad que me ha sorprendido un montón, un montón. Luego la placa tectónica choca contra Europa, ya se une, ya es tierra seca y ahí él ve pasar a los animales terrestres y al hombre. Y cree que es en ese momento en que Dios crea al hombre. En realidad lo había creado ya un tiempito atrás, 2 millones de años atrás. Pero es el momento en que él lo ve. El momento en que él ve al hombre, el momento en que él ve a los animales terrestres. Les dejo en la descripción de este video el video de los 7 días para que vean la comparación entre ciencia, astronomía, paleontología y Biblia. Espectacular. Entonces, volvamos al Apocalipsis. Así como el Génesis 1 nos mostraba la creación del sistema solar y de la Tierra, la aparición de la vida, el hombre, y después termina con que les da la imagen y semejanza, ¿no? Después viene otro relato, el segundo relato, que es el del Edén, es un relato aparte, no tiene que ver ahora con el Apocalipsis, es un relato siguiente que tiene otro momento, otra historia, otro autor, otra tradición. Vamos a dejar el del Edén por el momento afuera. Volvemos al Apocalipsis y en el Apocalipsis estamos viendo el final del planeta. Arrancó el inicio del planeta y ahora en el Apocalipsis termina el planeta. Cuando uno analiza desde la ciencia qué va a pasar con nuestro planeta al final, tuvo un principio, va a tener un final. Bueno, así como la luz se enciende en el primer momento del primer relato, porque el sol se enciende en un sistema solar, se enciende el sol e empieza a iluminar, así también al final del tiempo del sistema solar, nuestro sol, por el tipo de estrella que es, y esto es muy importante, por el tipo de estrella que es, va a tener una muerte más lenta. Se va a convertir en una gigante roja. La gigante roja empieza a crecer, se hace más sutil, más liviana, ya no tiene el peso que tiene el Sol nuestro, que mantiene todos los planetas girando alrededor de él, porque el Sol es pesado, muy grande, muy pesado, hunde el espacio-tiempo, una idea rara, ¿no? Hunde el espacio-tiempo, es una cosa súper extraña. Pero el espacio en el cual estamos apoyados como sistema solar funciona, si uno quiere tratar de entenderlo mejor, como una tela, una sábana muy estirada, ¿no? Agarramos, estiramos una tela, vemos la sábana recién puesta sobre el colchón de la cama y la vemos lisita, perfecta. Si tiramos ahí encima una pelotita, una bolita pesada, vamos a ver que la sábana se hunde ahí donde está la pelotita. Si ahora tiramos una bolita, una canica, una esfera muy chiquita, la esferita va a dar vuelta, va a dar vuelta, va a dar vuelta, va a dar vuelta hasta que caiga en el centro. Bueno, lo mismo ocurre en el sistema solar. El Sol pesa, hunde la sábana del espacio-tiempo y los planetas, que son esas canicas, esas pelotitas, giran y giran y giran alrededor del Sol intentando caer al centro. ¿Por qué no caemos al centro? Porque se genera una estabilidad entre el caer al centro y salir volando hacia afuera. Y entonces queda en lo que se llaman órbitas. Giran y giran. Se ha estabilizado. Órbitas estables. Giran y no caen. ¿Qué ocurre con el Sol? El Sol en sus últimas etapas, nuestro Sol, por el tipo de estrella que es, vemos en el espacio, cuando miramos por telescopio, se ven un montón de estrellas como las nuestras y estrellas distintas a las nuestras. Nuestro Sol es una estrella que cuando empieza a morir va a generar una gigante roja. Se va a agrandar, se va a agrandar, se va a agrandar y en vez de ser amarilla y brillante como es ahora, se va a empezar a oscurecer,
ya no va a iluminar lo suficiente, va a ser cada vez más oscura, va a brillar menos, va a ser roja, más sutil, menos sólida, o igual es una masa de gas, pero tiene una cierta compacto. La gigante roja es muy sutil, uno podría meter la mano en la gigante y no tocar nada. Ese sería el Sol más adelante. Una gigante roja que se expande, brilla cada vez menos, expulsa bocanadas de polvo cósmico, el mismo material con el que estamos hechos nosotros y que se ha ido generando cada vez más complejo dentro del Sol. Hoy está ocurriendo eso, se están generando elementos más pesados, similar a los que ya tenemos, pero más se generan dentro del Sol. Cuando el Sol ya no pueda retenerlos y se empiece a convertir en una gigante roja, va a empezar a expulsar, a toser el Sol esos elementos que van a salir como vientos de polvo arrojados por el Sol. Al agrandarse se va a comer a Mercurio, se va a comer a Venus, que son los planetas que están más cerquitas. Entonces cuando la gigante roja empieza a agrandarse, lo primero que hace es comerse a Mercurio, lo destroza, lo esparce, luego se come a Mercurio, no se lo traga, lo rompe por la fuerza gravitacional, lo rompe, lo desparrama. Nosotros que estamos más lejos vamos a ver caer sobre nosotros esa materia que tose el Sol y los pedazos de Mercurio y Venus que van a caer sobre nosotros. Y vamos a ver caer aquellos que estén, cuando eso ocurra dentro de muchísimo tiempo, 1.000 millones, 2.000 millones de años en el futuro, van a ver caer sobre ellos una lluvia de meteoritos que van a caer sobre la Tierra. Sol rojo, oscuro, ya no ilumina, la luna se pone roja porque la luna simplemente es un espejo que rebota la luz del Sol y la vemos iluminar. Cuando el Sol esté rojo y oscuro, la luna también, porque va a mostrarnos la misma luz roja del Sol y oscura. Entonces la luna también se va a poner roja y oscura, porque simplemente es un espejo de la luz del Sol. Si el Sol no alumbra, la luna tampoco. Cae. Entonces, pensemos en esta situación astronómica en la cual el Sol ya no ilumina, se oscurece, tira bocanadas de polvo nuevo cósmico al espacio, nos cae a nosotros que estamos cerca, caen los meteoritos, la luna se oscurece, ya no hay luz del Sol para mostrarnos, ¿no es cierto? Esa es la situación astronómica. Ahora veamos qué nos dice la Biblia escrita hace 3.000 años atrás sobre este momento que la ciencia astronómica ha logrado conocer en los últimos 100 años. ¿Se entiende? La Biblia nos contó esto que yo les estoy relatando de astronomía y de ciencia, que sabemos gracias a la investigación astronómica en los últimos 100 años. La Biblia lo había contado hace 3.000 años. Díganme si no es maravilloso. Es espectacular. ¿Cómo iba a ser un tipo de la Edad Media para entender esto? Imposible. No había forma. No había forma de que entendieran el Apocalipsis. En el 1500 no había forma. En el 1600 no había forma. En el 1700 no había forma. O sea, aquellos que leían la Biblia, leían el Apocalipsis, decían, esto es un desastre. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, si no se cuenta con el conocimiento astronómico, no se entiende el Apocalipsis en estas imágenes finales. Lo cual me parece maravilloso, espectacular. Vamos a ver entonces, vamos a analizar el Apocalipsis 7 pensando en estos conocimientos científicos astronómicos. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos de la tierra para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar. Dice el ángel
de Dios. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Después miré, había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Vamos a ver un poquito entonces esto que está viendo Juan. Dios detiene por un momento los efectos del cataclismo global que ya les relaté, la que se viene, para definir las almas de los que se van a salvar. Fíjense que Dios, en su infinita misericordia, quiere rescatar a aquellos que ya se salvan, que ya van al cielo, sacarlos del planeta para que no sufran lo que ya sabe Dios que viene. Entonces empieza a sacar de la tierra a todos aquellos que ya no vale la pena que se queden ahí. Tanto los que ya estaban llegando al cielo, los que ya estaban en el cielo, como los que todavía están en la tierra, para sacarlos, ¿no? Ya se le ha dado permiso al Satán, con estos ángeles que van a destruir todo, que no son ángeles de Dios, sino los del Satán, que quieren terminar con todo, deshacer y maltratar a la humanidad finalmente. Pero antes de que puedan tocar a aquellos y maltratarlos, Dios dice: para un poquito, que yo saco a aquellos que se han portado bien, que han hecho las cosas bien, que no merecen ser maltratados al final, yo ya me los llevo, ya los rescato, ¿no es cierto? Entonces, los ángeles que van a causar daño, es probable que no responden directamente a Dios, sino al enemigo, pero el ángel de Dios tiene poder sobre ellos, así que le dicen: esperen un poquito, esperen a que voy a sacar a los míos de acá primero y después los dejo seguir haciendo sus cosas. Entonces, Dios los detiene y vemos este tema del rescate de todos aquellos que en la historia de la humanidad han pertenecido al pueblo hebreo, al pueblo de las tribus de Judá. Y saca a todos los que pertenecieron a las tribus de los hebreos en toda la historia del pueblo hebreo hasta ese momento, tanto los que ya estaban en el cielo como los que todavía estaban en la tierra. La imagen de los números, esos números valorativos, no son números exactos. ¿Quiénes son los 144.000? Bueno, tiene que ver con los hebreos, ¿no? Este tema de 12 por 12. 12 por 12. 12.000 por cada tribu. 12 por 12, 144.000. Un montón, ¿no? Como los chicos. Como 1.000, ¿no? O sea, ¿cuántos había? ¿Qué sé yo? Como 1.000. Muchísimos. Ese 1.000 es un número enorme a nivel bíblico. Todos los de las tribus de Israel. 12 por 12, 144, 1.000. Un montón. ¿No es cierto? Siempre los números son valorativos, ¿no? Hay algunas facciones cristianas que dicen: no, yo voy a ser de los 144.000 que van a estar. A ver un poquito. ¿Sos hebreo? Y no. Bueno, entonces no vas a ser de los 144.000. No, pero yo quiero ser los 144.000. Tenés que ser hebreo. Porque los 144.000 son hebreos. Y no es un número exacto. No quiere decir que hay un ángel en la puerta que dice 144.001. Ah, vos te quedás afuera. No es así.
¿no? Los que no tomaron los números a las 8 de la mañana hasta el 144.000 se quedan afuera. Oh, dice, pero yo llegué a 8 y cuarto y ya no había número. Y bueno, viejo, lo lamento, te quedaste afuera. No, pero ¿cómo puede ser? Si yo me porté bien, fui hebreo, estuve en las tribus. Ay, bueno, tendrías que haber llegado más temprano. No. Son números valorativos y el 144.000 tiene que ver con los hebreos. Entonces después vemos que hay un montón de gente más, muchos más que los 144.000 hebreos, que son todos los que están, dice, miré, había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces, vemos que toda esa gente es la gentilidad, los que no son del pueblo hebreo. ¿Y cuántos son? Miles de millones. Una cantidad tremenda que no puede contarse, ¿no? Esos son todos los gentiles que están llegando al cielo y que ya están en el cielo. O sea, hay gente que ya está en el cielo y otros que Dios va a rescatar para llevarlos al cielo antes de que la cosa se ponga peor, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a ver en este texto la Trinidad, ¿no? Dice, nuestro Dios y el Cordero, ¿no? Los roles de la divinidad. Entonces, vemos que Jesús, aún siendo Dios, se presenta en uno de sus roles, el Cordero de Dios. Entonces vemos los gentiles salvos en un número incontable y vemos que es obviamente que 144.000 no son todos los que se salvan, sino 144.000 los hebreos y después hay un número tremendo, enorme de los gentiles que se salvan junto con todos los demás, ¿no es cierto? Entonces, continuamos. Dice, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios, como diciendo, qué bueno lo que estás haciendo, sos toda la gloria del poder por los siglos de los siglos. Diciendo amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que los 4 seres vivientes, que son los 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación, también están inclinándose como roles frente a Dios. Pero Jesús es Dios y los 4 vivientes son Jesús. ¿Cómo puede ser? Entonces Jesús no es Dios. Típico comentario de quien no comprende los roles de la divinidad. No, pero Jesús es Dios y los 4 seres vivientes son Jesús. Y entonces, ¿cómo que los 4 seres vivientes se inclinan ante él? Entonces Jesús no es Dios. Los roles de la divinidad. Uno puede tener varios roles. Padre de familia, instructor de, no sé, aeróbic, profesional, abogado, profesor, intendente, que son todos roles distintos en la vida. Jesús tiene varios roles siendo Dios, siendo el verbo, siendo la palabra de Dios. Así todo en la historia de la salvación cumple roles. Ser el Cordero de Dios, ser de la tribu de Judá, ser hombre, ser Dios. 4 seres vivientes que encarnan los 4 roles de la divinidad. Se inclinan los roles de la divinidad ante Dios, ¿no? Esta imagen, ¿no? Entonces dice, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le respondí, Juan responde, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará
y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Hermoso, 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 hermoso. Entonces, el anciano que se presenta como imagen de quien va a darle la clave de qué es lo que está viendo, le pregunta a Juan, ¿sabes qué es esto? No porque él no sepa, sino porque quiere hacer que Juan tenga un interés en conocer de qué se trata, ¿no es cierto? Es la misma forma en que actúa Dios en el Edén cuando le pregunta, ¿quién te dio a comer? ¿Por qué estás con vergüenza? ¿Qué es lo que pasa? Dios lo sabe, pero quiere que Adán y Eva reflexionen. Entonces, aquí vemos la humanidad no judía, como decíamos antes, los gentiles, aquellos rescatados con el sacrificio de Jesús, que alcanzan el descanso y la protección de Jesús, los salvos, aquellos que vienen de la tribulación. ¿Cuándo es la tribulación? ¿Cuándo es la gran tribulación? Ah, va a venir una gran tribulación, yo estoy esperando que venga la gran tribulación. A ver, mirá por la ventana, la tribulación está desde que el Satán le complicó la vida a la humanidad. ¿Qué más tribulación querés? Sacrificios humanos, sacrificios animales, guerras, pestes, economía opresiva, un desastre de lo cual el cristianismo está rescatando. La tribulación es hoy y ha sido en los últimos 500.000 años. O sea, ¿qué más tribulación querés? ¿Qué es lo que querés que todavía te falta? Esa es la tribulación, la que vivimos hoy, la que hemos vivido antes y de la cual nos rescata Jesús con su muerte en la cruz y nos trae la salvación. Toda esa humanidad que viene subiendo al cielo desde siempre y que está llegando en ese momento de los últimos tiempos de la humanidad, y están llegando y Dios les da esa túnica blanca que es la santidad para estar en el reino de los cielos y estar delante del Cordero, alabarlo, cantar y vivir de la liturgia celestial, de la vida nueva, felices, en una felicidad indescriptible, de felices y contentos. Ya no tienen frío, ya no tienen calor, ya no tienen hambre, no tienen sed, porque están en el cielo con Dios. O sea, a ver, ¿qué mejor que eso? Entonces, ya Dios dice que todo lo malo ha pasado y que ahora viene la vida nueva, el consuelo, el amor, la misericordia. ¿Hay gente que todavía está en la tierra? Sí. ¿Quiénes? Los más duros. Los que todavía están y no se han convertido. Todavía no quieren convertirse, todavía están durísimos. Esos todavía están viviendo esos tiempos en la tierra. Todos los que ya estaban en condiciones, Dios vengan para acá, vamos para arriba. Por eso detuvo todo para rescatar, sacarlos, para que no sufran esos últimos cataclismos. Pero hay otra gente que todavía está en la tierra. ¿Quiénes están todavía en la tierra? Bueno, los más duros, los de corazón más duros todavía están. Pero Dios los quiere rescatar. No es que los va a abandonar y va a decir, bueno, esos no se convirtieron, lo lamento mucho, fueron. No, están ahí y sobre ellos va a venir la última gran sacudida de parte del Satán. Vamos a detenernos aquí para luego continuar con lo que sigue, que todavía falta, pero es muy lindo, a mí me encanta, el Apocalipsis me encanta, la verdad es impresionante el conocimiento que tiene, obviamente, la visión de Dios a Juan de un tema astronómico, científico, real, físico, que nunca podría haberse conocido en esa época y que lo conocemos recién ahora. Es muy impresionante, la verdad que sigue sorprendiéndome, sigue poniéndome la piel, ¿no? Se me eriza, es maravilloso. El conocimiento, lo que Dios le está mostrando a Juan es algo muy impresionante. Por otro lado se ve el amor, la misericordia y el perdón, ese sellar, ¿no? Que tiene que ver con... No hay un sello, siempre se habla de Apocalipsis, le van a poner un sello en la frente. No, no van a poner sello en ningún lado.
El sello es simplemente que Dios sabe quiénes se han portado bien, quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos, y eso es como un sello para Dios. ¿Te va a poner una marca? ¿Te van a hacer un tatuaje? ¿Van a sellarte el documento? No. Dios conoce profundamente a cada uno y ese sello es simplemente saber vos te has portado bien, has alcanzado la santidad, adentro estás con el resto, ¿no es cierto? Entonces no hay un tatuaje, no hay un número, no hay una... no. Bueno, ya lo veremos. Espero que lo disfruten. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.